Hola, soy José Carrasco. Hoy es día 8 de octubre del 2009 y como siempre os propongo una excursión. Hemos partido de Cala Mitjana, que es la playa del vídeo que filmé la semana pasada, y vamos a enlazar con el Camí de Cavalls para dirigirnos a la que muchos consideran la playa más hermosa de Menorca, que es la playa de Trabaluja. Como veis, el paisaje siempre es espectacular en la costa de Menorca. Fijaros lo bonito que es todo esto. Y continuamos nuestro trayecto, que calculo nos llevará andando aproximadamente unos 40 minutos. Seguimos andando en dirección a la playa de Trabaluja y cada pocos metros hay indicaciones, pequeñas señales, pequeños postes de madera como este que veis aquí, que nos van indicando perfectamente el camino. La verdad que recorrerlo a un paso rápido durante esta época del año es muy agradable porque no hace tanto calor, y la verdad que el aire que se respira por aquí es estupendo. La sensación que tienes de libertad y de estar en mitad de la naturaleza es fantástica. Estamos atravesando una gran masa forestal. Si veis la zona a través de un mapa satélite como Google Earth o Google Maps, os daréis cuenta de que estamos completamente rodeados por árboles. Como veis, aquí hay más indicaciones. Es un camino muy fácil, nadie se pierde. De tanto en tanto nos distraen la mirada algunas antiguas construcciones, como esta antigua, parece ser una cisterna en desuso, que seguramente utilizaban los antiguos granjeros, los antiguos payeses, para dar de beber al ganado. Y como os comentaba, siempre, sobre todo en las zonas un poco más ambiguas, como pueden ser algunos cruces de caminos, siempre encontramos indicaciones que nos facilitan el acceso. También quiero comentaros que prácticamente desde Cala Mitjana se puede llegar a través del Camí de Cavalls, bordeando toda la costa sur, se puede llegar hasta Vinigaus, y si tenéis todo un día para recorrerlo, pues os lo recomiendo encarecidamente, porque es una excursión fantástica. Si vais con personas mayores o con niños, también podéis realizar la pequeña excursión de hoy hasta Trabaluja, pero lógicamente tenéis que llevar un paso más lento, pero el camino realmente no es dificultoso, como estáis viendo, y vale la pena, compensa la caminata, porque como veréis después la playa es preciosa y es, yo creo, una de esas excursiones que no se olvidan. Ya casi estamos. Como veis, la bajada es un poco escarpada, pero no es realmente dificultosa. Si se baja un poco más despacio, no entraña ningún riesgo. Y desde aquí ya empezamos a ver algo entre los árboles.
Aquí hay una pequeña embarcación que está llegando. Tienen prácticamente la playa para ellos. En verano viene en agosto bastante gente por tratarse de una playa que no tiene un acceso inmediato para los vehículos, pero aún así no creo que encontréis los días de máxima afluencia más de tal vez, no sé qué deciros, 50, 100 personas. Es muy bonito. Luego subiremos al otro lado para tener una perspectiva todavía mejor. Y esta es la playa de Travaluja. Tenemos el sol de cara, nos dificulta un poquito la filmación, por eso quiero subir a la otra parte y mostraros un poquito más. Aquí, como veis, hay un torrente que desemboca. Fijaros en estas escaleras esculpidas en la misma piedra. Es muy bonito. Y aquí un tablón de información del Consell que os indica dónde estáis. Como podéis ver, todavía a finales de verano, en la isla de Menorca, a solo 30 o 40 minutos andando desde vuestro vehículo, podéis encontrar playas totalmente vírgenes como esta de Travaluja, de arena blanca, inmaculadas, perfectamente limpias, y disfrutar del lugar totalmente solos, gracias a la fantástica herencia natural que nos ofrece la isla de Menorca. Vamos a andar un poco más para subir a la cima que veis al fondo de la imagen y desde allí ofreceros una panorámica general de todo lo que es esta playa. Finalmente he llegado arriba, subiendo por estos peldaños. Siempre, como os vengo diciendo, está todo muy bien indicado. De hecho, como veis, aquí siguen las balizas de señalización. Y lo que os quería mostrar es esta impresionante imagen de un lugar tan natural y a tan poca distancia, accesible prácticamente para todo el mundo, o para casi todo el mundo. Como veis, te deja el paisaje prácticamente sin palabras. Ahora sí, con el sol a nuestras espaldas se aprecia mucho mejor. Este es el pico que habíamos visto desde abajo. Y allí al fondo está Cala Galdana, detrás de esos acantilados. Y esta es la preciosa y casi me atrevería a decir la más bonita o una de las más bonitas de las playas de Menorca. Hemos llegado al final de este último vídeo y solo añadir que si seguís andando y tenéis espíritu emprendedor y continuáis caminando desde aquí hacia el este de la isla, bordeando el mar, podéis descubrir dos fantásticas pequeñas calas que son Cala Fustam y Cala Escurchada. Requiere algo más de esfuerzo, pero es una grata sorpresa llegar hasta esos lugares. Como siempre, espero haberos entretenido y nada más, un fuertísimo abrazo y hasta el próximo vídeo. Gracias.